Las democracias no conducen, como sostenían los liberales del siglo XIX, a algo como la Revolución Francesa en el caos de la revolución. Conduce al control gerencial. Los trabajadores votan para ser administrados, y la clase gerencial crea una ciencia de administración o administración y luego procede a gobernar al pueblo en nombre de la democracia. Muy agradecido de estar acompañado hoy por Paul Gottfried, quien ha escrito un libro fantástico llamado Antifascismo, el curso de una cruzada. Paul, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Ahora, el primer comentario que realmente me llamó la atención en su libro fue que despertar el miedo al fascismo sirve a los intereses de los poderosos. Ahora, ¿por qué es esto? Creo que parece haber consenso, ciertamente dentro de la clase política y los medios de comunicación, de que el fascismo es lo peor que nos puede pasar, que le puede pasar a un país, y que se ha convertido en sinónimo de lo que no le gusta al establishment político. Así que, ya sabes, si los camioneros están en huelga, son fascistas. Luego me vuelvo contra Tucker Carlson y escucho que el gobierno de Canadá es fascista. Creo que lo que significa el término es que a la persona que habla no le gusta el grupo que protesta o las personas que se oponen a las protestas, y se les llama fascistas. Es simplemente una especie de menosprecio definitivo o término de menosprecio, que tal vez ha sido reemplazado al menos en parte por el término racista o supremacista blanco en los Estados Unidos, pero son lo mismo. Sabes, si eres supremacista blanco, presumiblemente también eres fascista. Suena en ese sentido, entonces, que es parte de lo que comúnmente se denomina cultura de cancelación. Así que puedes callar a alguien llamándolo transfóbico, por ejemplo, e igualmente, y tal vez incluso más poderosamente, puedes hacer lo mismo gritando fascista. Correcto. Curiosamente, George Orwell, durante la Segunda Guerra Mundial, como señalo en mi libro sobre antifascismo, se opuso al uso indiscriminado del término fascismo. Recuerde, él era un socialista de izquierda y esto fue durante la Segunda Guerra Mundial, y dijo que, ya sabes, en aras de la honestidad verbal, ya sabes, designemos a las personas que son fascistas, fascistas y no llamemos fascista a nadie más. Bueno, creo que su advertencia no fue escuchada. Y ese término es ahora más indiscriminado. La palabra F se usa más indiscriminadamente ahora que en 1943. La honestidad verbal es una buena frase. Entraremos en más de eso más adelante. Creo que es absolutamente clave. Hay un carácter resbaladizo en estos términos que muestra la forma subversiva en que se usan. Mencionaste a Orwell, son un pensador de izquierda. Y dices de manera intrigante y rara vez para la gente de hoy en día, lamentablemente, que llevas tu información o ideas a donde sea que las encuentres. ¿Quiénes dirías que son tus mayores influencias? Hay diferentes personas que me han influenciado en diferentes momentos. Tengo 80 años, así que obviamente las personas que me influyeron hace 50 años no son las que, ya sabes, son las influencias actuales. Yo diría que entre los que me influyeron estaban Aristóteles, Hobbes, Hegel, Carl Smith y cualquier número de otros pensadores políticos. Y luego hay un gran número de grandes historiadores que me han influenciado, que se remontan a Tucídides. Edward Gibbon, todos los grandes historiadores del siglo XIX como Burckhardt y algunos de los grandes historiadores franceses de la época, definitivamente la sociología francesa. Entre los pensadores vivos, los que me influyen suelen estar incluidos en mi libro autobiográfico Encuentros. Y ciertamente fui influenciado por James Burnham, Robert Nisbet, cualquier número de otros pensadores que mencioné en mi libro. En mis estudios sobre el fascismo, estoy muy influenciado por Ernst Nolte, el historiador alemán, a quien desafortunadamente nunca llegué a conocer, pero leí la mayoría de sus escritos en alemán y quedé muy impresionado por los suyos, especialmente por su tratamiento temprano del fascismo, cuando todavía era una especie de marxista en recuperación. Estoy influenciado por una serie de marxistas de entreguerras que escriben sobre el fascismo, y quizás más recientemente Stanley Payne, que es una especie de mi mentor en los estudios sobre el fascismo. Creo que es el mejor historiador vivo sobre el tema, ciertamente en inglés.
Hay un historiador alemán del nazismo que es uno de los corredores de bienes raíces más exitosos de Alemania, llamado Reinhard Zitelmann, quien escribió un famoso libro sobre Hitler el revolucionario. Hitler es un revolucionario. Creo que es un historiador brillante. Y he leído sus trabajos sobre bienes raíces, ser corredor de bienes raíces, etc. Ojalá hubiera seguido siendo un historiador del nazismo, pero estos son solo algunos de los muchos pensadores que han influido en mi trabajo a lo largo de los años. Es una lista fascinante y es bueno saber que también hay algunos pensadores marxistas. Creo que eso muestra una apertura, como usted dice, a las ideas donde quiera que estén. Usted mencionó a Verne Magee, y su concepto de gerencialismo es interesante. Cuéntame un poco más sobre cómo eso te influyó en particular, específicamente la inevitabilidad de las élites. Correcto, correcto. Si lees mi libro Después del liberalismo, está fuertemente influenciado por Verne y también por sociólogos italianos como Peratou, Musk y Peratou. Y realmente estoy lidiando con la circulación e inevitabilidad de las élites y más o menos elaborando la teoría del control gerencial de Verne. Y el argumento de ese libro es que los liberales del siglo XIX eran bastante conservadores para los estándares modernos. No eran libertarios, ¿sabes? Había gente que creía en un orden establecido como Fitzjames Stevens, Leslie Stevens. Hay otros a los que cito como Francois Guizou y Franz. Estos son liberales del siglo XIX y creen en la clase media como la clase capacitaire. Quiero decir, estas son las personas que tienen la capacidad de dirigir la sociedad. En general, se oponían al sufragio universal, el sufragio de la virilidad. Solo eran países anticlericales y católicos, y los países protestantes asistían a la iglesia, más o menos protestantes establecidos. Y pierden su poder, por supuesto, ante las clases trabajadoras. Y a principios del siglo XX, se pasa al sufragio universal y los gobiernos se llaman a sí mismos democracias. Y luego finalmente adoptan lo que creo que es, ya sabes, el término oxímoron democracia liberal, que en realidad no significa mucho para mí. Pero las democracias no conducen, como sostenían los liberales del siglo XIX, a algo como la Revolución Francesa en el caos de la Revolución, conduce al control gerencial. Los trabajadores votan para ser administrados, y la clase gerencial crea una ciencia de administración o administración, y luego procede a gobernar al pueblo en nombre de la democracia, a darles un estado de bienestar, a introducir políticas sociales, etc. Y esto se ajusta bastante a la predicción de Verne de lo que iba a suceder en la segunda mitad del siglo XX, aunque comienza mucho antes. Comienza a finales del siglo XIX y principios del XX, y esto es exactamente lo que sucede. Y lo que sostengo es que el término liberal se ha convertido en un nombre inapropiado, ya sabes, durante unos 100 años, y sigue cambiando su significado. Ahora liberal significa alguien que favorece la transexualidad para los niños o más derechos para los homosexuales o Black Lives Matter. No tiene absolutamente ninguna relación con lo que significaba en el siglo XIX, y gran parte de mi trabajo posterior se ha basado en el intento de mostrar la creciente falta de sentido de los términos políticos heredados. Primero comienzo con conservador y muestro que los conservadores modernos no son conservadores en ningún sentido. Los liberales no lo son, ciertamente no lo son. Incluso los marxistas ya no son marxistas, por lo que el vocabulario o léxico político de una época anterior se ha vuelto obsoleto, ya sabes, en nuestro tiempo. Incluso la palabra democracia, por supuesto, sigue cambiando. Quiero decir, no tengo idea de cómo el Partido Conservador Británico de hoy tiene algo que ver con el Partido de Disraeli, y mucho menos con los conservadores del siglo XVII que se opusieron a otorgar derechos políticos a los protestantes disidentes o algo así. Creo que mucha gente se está preguntando eso. Ciertamente hay muchos cambios, especialmente en la terminología, y vuelve a ese punto sobre la honestidad verbal que hiciste antes. Y, sin embargo, también hay elementos que se han reciclado mucho. Y dices que las ideologías de izquierda, como el comunismo y el wokismo, reciclan elementos cristianos. Ahora, la mayoría de la gente pensaría que se oponen fundamentalmente a todo lo que es cristiano. Entonces, ¿cómo y por qué crees que reciclan los elementos cristianos?
Sí, en primer lugar, lo que estoy argumentando es que el cristianismo está tan arraigado en la civilización occidental y es la religión dominante durante miles de años, ya sabes, no es que la gente simplemente huya de él, lo toman de una forma herética o, ya sabes, de alguna forma que se adapte a otras necesidades políticas. Y ciertamente el universalismo cristiano está presente en el wokismo. Rechaza lo particular, rechaza lo nacional, ¿no? Y creo que esto se remonta a las epístolas paulinas. Ya sabes, todos somos uno en Cristo, hombres, mujeres, griegos, judíos, etc. Entonces está el elemento del universalismo cristiano, y también, aunque ha transformado mucho, el elemento de igualdad, creo que es esencialmente cristiano. Incluso si usted, ya sabe, tiene una estructura jerárquica orgánica que los cristianos medievales toman el relevo de los romanos y usan argumentos aristotélicos para defender, creo que estaríamos de acuerdo en que la idea de que todos tenemos una humanidad común, tenemos almas, etc., es esencialmente cristiana o judeocristiana. Creo que la izquierda despierta toma prestados estos elementos, aunque no estoy diciendo que el cristianismo y el wokismo sean lo mismo, y algunas personas piensan que estoy diciendo esto. No lo estoy. No acepto la opinión de que el cristianismo es el bolchevismo de la antigüedad y demás. Lo que creo que fue Spangler primero dijo eso. Lo que estoy argumentando es que debido a la durabilidad del cristianismo, porque crea la estructura moral cultural subyacente de Occidente, los movimientos que tienen éxito tienen que tomar prestado del cristianismo. Algo como el nazismo es claramente anticristiano, ¿verdad? Es neopagano o algo así. Mientras que en el wokeísmo y el marxismo se pueden ver elementos, y generalmente en la izquierda, se pueden ver elementos transformados del cristianismo. Eso es lo que yo argumento. Correcto. Y este es un argumento hecho por Bergin también, que los motivos religiosos entran en la política totalitaria moderna. Sí, olvidé mencionar eso, que he sido fuertemente influenciado por Jonas y Fergalin y otros escritores alemanes sobre el gnosticismo y cómo se desarrolla como ideología política. Y creo que el punto que hizo sobre la igualdad allí fue realmente fundamental porque un izquierdista realmente no puede estar demasiado comprometido con la igualdad. Es la característica definitoria en la medida en que hay una a la izquierda. Y, sin embargo, la base trascendente para ello en el pensamiento cristiano desaparece cuando es reciclada por la izquierda. No hay fundamento para la igualdad a imagen de Dios que comparten todos los seres humanos. Y tenemos la sensación de que una utopía, un cielo, puede ser traído a la tierra. Así que existe el mismo tipo de marco cristiano y, sin embargo, no hay un apoyo fundamental para ello. Correcto. De alguna manera es similar al fascismo porque el fascismo trata de reciclar temas conservadores, pero lo hace como una especie de forma revolucionaria. Y, ya sabes, el Consejo de Ancianos, lo que sea que creen, se supone que se parece a un cuerpo aristocrático medieval o tal vez contrarrevolucionario, pero por supuesto que no lo es. Simplemente se apoderan de los términos y lanzan algún tipo de terminología romana, etc. Toman prestado selectivamente, ya sabes, de tradiciones más antiguas. Y creo que esto también es cierto para el wokeísmo. Tienes este concepto de religión, y este es probablemente un buen lugar para presentarlo dado lo que acabas de decir allí. Usted dice que la religión política se remonta a sus precursores izquierdistas en las revoluciones francesa y rusa. ¿Qué es exactamente la religión política y qué tiene que ver con las revoluciones francesa y rusa? Toda la ideología de izquierda parece descansar en algún tipo de mito transformador, de que podemos cambiar totalmente la naturaleza humana mediante la introducción de un gobierno revolucionario que rompa con el pasado. Reconstruirá la cultura, reconstruirá la sociedad junto con los seres humanos. Y ciertamente la Revolución Francesa lo hace, es decir, trata de dar nuevos nombres a los días, crea una revolución del calendario litúrgico. Y la Revolución Rusa se rompe aún más porque suprime la propiedad privada de los medios de producción, etc. Y también como la Revolución Francesa, crea una dictadura, pero mucho más dura y que dura mucho más. Pero creo que la creencia de que la naturaleza humana se puede cambiar de acuerdo con una visión progresista del mundo, y un gobierno revolucionario intentará reconstruir la sociedad y la humanidad.
Y al final, por supuesto, todos son universales porque, ya sabes, la revolución comenzará en un país, pero eventualmente se convertirá en, ya sabes, Sera Duyane, se convierte en toda la raza humana. Así que creo que todos comparten eso. Y creo que casi todas las ideologías son de izquierda por naturaleza. Escribí una introducción a uno de los libros de Kenneth Minogue en la que señalo que, ya sabes, el hecho de que equipara el comunismo con la ideología no es del todo incorrecto porque la ideología es por naturaleza izquierdista. Ahora, hay ideologías no izquierdistas, una de ellas, por supuesto, es el fascismo, que yo diría que es una imitación derechista de una ideología izquierdista para codificar a Ernst Nolte. Pero las ideologías generalmente han sido de izquierda, y todas se basan en un mito transformador y un proyecto de cambiar la naturaleza humana para que sea auténtica. Porque como nos dice la izquierda despierta, la gente no es auténtica hoy, ¿verdad? Quiero decir, son forzados a identidades falsas. Entonces, el éxito de la ideología política que hemos visto y sí, ya sabes, podemos recuperar la naturaleza humana como realmente es, o la naturaleza de cada uno de nosotros de una manera auténtica. Hablando de proyectos para tratar de transformar la naturaleza humana y reestructurar la sociedad, a menudo se menciona la Escuela de Frankfurt en ese sentido. Y la gente ve eso como la raíz de gran parte de la subversión cultural que vemos a nuestro alrededor en Occidente en este momento. Y usted señala con razón, creo que la Escuela de Frankfurt floreció más en los Estados Unidos que en la Alemania de entreguerras. Y muchas de sus ideas centrales sobre la lucha contra los prejuicios y la personalidad autoritaria se volvieron tan profundamente americanizadas que informaron los conceptos estadounidenses de democracia. Creo que es una perspectiva que la gente no suele escuchar, la idea de que la Escuela de Frankfurt es, en cierto sentido, de cosecha propia en los Estados Unidos. ¿Cómo sucedió y por qué? Bueno, lo argumento en varios de mis libros. Es interesante que haya planteado este punto porque mi editor de adquisiciones, me pidió que escribiera este libro para Cornell en New Press. Son una especie de, se han fusionado ahora. Encontró esa idea absolutamente inquietante y no del todo convincente. Ella dice, ya sabes, ¿no es esto una cosa alemana? Y dije, bueno, ya sabes, y luego, después de 1933, se convirtió en algo estadounidense. Estas personas se mudaron aquí y se establecieron en Nueva York. La Universidad de Columbia creó algo especial para el Instituto de Investigación Social de Fung, y al lado de la Universidad de Columbia. Salió como integrado en la universidad, y muchas de estas personas terminan practicando psiquiatría o psicología en Nueva York. Quiero decir, Eric Fromm es uno de los miembros más radicales de la Escuela de Frankfurt que goza de un enorme éxito en los Estados Unidos. Karen Harney, hay otros miembros de este grupo. Y recuerdo haber reaccionado fuertemente a una declaración en el libro de Alan Boone sobre el cierre de la mente estadounidense, que habla de cómo las ideas extranjeras de los alemanes fueron traídas aquí y nos corrompieron. Bueno, en el caso de la Escuela de Frankfurt, la mayor parte de la corrupción se produjo aquí, y luego, después de la guerra, los trasladamos en 1950 a Frankfurt, y, ya sabes, tuvieron una tremenda influencia en la reeducación de los alemanes, ya sabes, y en convertirlos en los casos de canasta en los que se han convertido. Una de las razones por las que está bien establecida en los Estados Unidos es porque la idea de la ingeniería social democrática se arraiga en los Estados Unidos a principios del siglo XX, ¿verdad? Se remonta a la era progresista. Ya sabes, tienes gente como Sima Martin Lipset, esta socióloga liberal de la Guerra Fría que ama absolutamente la personalidad autoritaria, que se publica en los Estados Unidos y en inglés, ya sabes, en 1950. Así que él piensa que esta es una gran obra. Es solo que Adorno y Horkheim no eran lo suficientemente conscientes de que los comunistas también podían tener personalidades autoritarias. Solo hablaban de fascismo. Entonces, ya sabes, los estadounidenses pueden hacer las paces con esto. Lo único que no les gustó de la Escuela de Frankfurt fue que algunos de sus miembros simpatizaban mucho con el comunismo, y los arrastraron ante el Comité de Actividades Estadounidenses de la Cámara de Representantes y demás. Pero al mismo tiempo, disfrutaron de una gran popularidad ya sabes, dentro de la academia estadounidense, y dejan su huella en lo que se convierte en la escala fascista que se usa en los Estados Unidos para evaluar a las personas para el servicio civil y la educación como una escala de fascismo que se introdujo en la década de 1950.
Luego se actualiza en la década de 1970, ya sabes, y básicamente están probando a las personas para asegurarse de que no tengan personalidades peligrosas de derecha. Ahora, esto se estaba haciendo a lo largo del periodo anticomunista de la Guerra Fría, del que la gente a veces no es consciente. Y al menos los anticomunistas liberales no se oponían a esto porque veían al comunista como, ya sabes, como un fascista, esencialmente, como yo sostengo. Así que la escuela de Frankfurt se convirtió rápidamente en, estoy pensando en alemán, das Fass, es ahí Burden, das Warengeborg, se volvieron como domesticados o americanizados. Y, por supuesto, durante la Segunda Guerra Mundial, fueron muy importantes porque todos estaban trabajando, ya sabes, para descubrir personalidades fascistas para que pudiéramos luchar contra los fascistas en Europa. La idea de que de alguna manera, ya sabes, que esto es ajeno a los Estados Unidos, creo que es, para mí, un argumento muy poco convincente. ¿Cuál diría que es el florecimiento más claro de esa tradición hoy en día, más allá, obviamente, del uso del fascismo como un término diseñado para erradicar el debate sobre temas particulares? Bueno, creo que lo que sucede en la segunda generación de la escuela de Frankfurt, que es más radical, la que se remonta a Alemania, la gente como Habermas es típica de esa segunda generación. Son mucho más radicales en algunos aspectos. No solo aceptan el argumento socialista anticapitalista, y no solo están interesados en reconstruir la familia. Y Alemania, son muy antinacionalistas. Son fanáticamente antialemanes. Son las personas que ahora están en el poder. ¿Ves la influencia de la segunda generación de la escuela de Frankfurt? La segunda generación también está abierta a LGBT. La primera generación, sostengo que mi libro realmente no lo es. Quiero decir, favorecen la tolerancia para los gays, ya sabes, y piensan que las mujeres deberían estar en profesiones y demás. En realidad no son tan radicales. Quiero decir, como digo, están en algún lugar a la derecha de lo que en Estados Unidos es el movimiento conservador en este momento, ya sabes, pero lo están. No son eso, créeme. Herbert Marcuse era mi profesor. Y miraba el feminismo, miraba el feminismo, incluso si defendía a la Unión Soviética y no pensaba que Stalin fuera un mal tipo. Pero estaba muy molesto. Y estoy seguro de que se habría sentido absolutamente perturbado por la presencia de gays. Pero creo que es la segunda generación la que es mucho más radical. Tampoco creo que lo sean del todo. No son tan anticapitalistas o socialistas, pero están en la ingeniería social, ya sabes, y en los derechos de los homosexuales, etc. Esto es mucho más característico, ya sabes, de las personas que vienen a los Estados Unidos. Y luego la escuela de Frankfurt que se restablece en Alemania, particularmente bajo Adorno, no tanto Horkheimer en la década de 1950. Una de las corrientes de pensamiento de la escuela de Frankfurt es la idea de que la cultura es importante. Para el marxista clásico, todo se trataba de economía, pero después de que eso fracasó, la cultura fue vista como importante. Y dices que estamos presenciando con nuestras películas y su remodelación de la cultura popular, una versión oriental de la civilización misma. ¿Qué tendencias has notado allí? Bueno, quiero decir, si enciendes la televisión estadounidense, notas que todo lo que tienes son negros. De vez en cuando ves blancos, pero están casados con negros, homosexuales, transexuales. No vamos a renovar nuestro televisor KL. No puedo ver esto. Prefiero escuchar música clásica o hacer algo así. Pero es obvio que toda la industria del entretenimiento ha estado ocupada por el despertar. No hay nada más. Y ya sabes, lo entiendes. Creo que es una exageración, y creo que va a haber una reacción. Quiero decir, incluso si enciendes anuncios, no ves gente blanca y ves muchas parejas homosexuales. Una de las características más importantes, creo, del wokeísmo es que el capitalismo corporativo está detrás de él. La estúpida idea que escuchas en Fox News todo el tiempo es simplemente falsa. Estos no son marxistas clásicos, son cualquier tipo de marxistas. Son radicales culturales, pero de vez en cuando dicen ser marxistas. Una de las principales críticas que la izquierda hace a mi trabajo, y por cierto, la izquierda se toma mi trabajo mucho más en serio que el movimiento conservador, que ni siquiera me revisará. Me odian. Pero la izquierda me tomará en serio, y están enojados porque yo sostengo que no son marxistas.
Esta es su principal queja. Quiero decir, aparte del hecho de que soy fascista, racista, nazi, etc., pero no los reconozco como marxistas. Y por supuesto, no son marxistas. Y toman todo su dinero del capitalismo corporativo. La pregunta para mí es, ¿por qué hay capitalistas corporativos detrás de Black Lives Matter? Ya sabes, que está explotando edificios, disparando a personas. ¿Qué interés tienen los capitalistas corporativos en esto o en los medios electrónicos? No estoy muy seguro, ya sabes, de cuál es la conexión, pero hay una conexión. Creo que se ven las ideas radicales, particularmente de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, que ciertamente están presentes en la cultura estadounidense y europea. Usted mencionó allí que la izquierda toma su trabajo más en serio que la derecha. La derecha ni siquiera revisará tus libros. La mayoría de la gente piensa en la cultura de la cancelación como algo que proviene principalmente de la izquierda. Pero usted ha discutido y también ha experimentado cómo algunas de las peores purgas pueden provenir de la derecha. ¿Por qué crees que es así? Bueno, en primer lugar, la derecha no es muy inteligente. Creo que incluso ahora, la mayoría de las personas inteligentes están en la izquierda, por loca que sea la izquierda. La mayoría de las personas en el movimiento conservador, he argumentado en mi libro sobre el movimiento conservador, parecen ser una especie de comunistas cognitivamente desafiados, ya sabes, de la década de 1930 o 19. No son muy brillantes, simplemente siguen al líder. Hay consignas todos los días que recitan y así sucesivamente, pero el movimiento conservador es extremadamente centralizado y autoritario en los Estados Unidos, y se supone que no debes estar en desacuerdo con ellos. Y, ya sabes, yo era una especie de intelectual conservador emergente en la década de 1980, cuando no estaba de acuerdo con la toma de control neoconservadora del movimiento. A partir de entonces me llamaron antisemita o racista, aunque mi familia o, ya sabes, los refugiados centroeuropeos de los nazis, no hace ninguna diferencia. Yo era todas estas cosas. Y luego, ya sabes, y este infame incidente en el que me excluyeron de una cátedra de posgrado en clásicos en la Universidad Católica de América, todas estas luminarias conservadoras vinieron a atacarme y llamaron al decano y dijeron cosas malas sobre mí. La razón era que básicamente había escrito en varios lugares atacando al movimiento neoconservador, política exterior democrática global. Se supone que no debes hacer eso. Y, ya sabes, generalmente no he aceptado las líneas del Partido Conservador, por lo tanto, soy una mala persona. Me han cancelado donde han podido. Trabajé en una universidad con colegas de izquierda. Escribía para revistas marxistas, que me dejaban escribir para ellas. Los conservadores no lo harían. Entonces, cuando los conservadores dicen que estamos luchando contra la cultura de la cancelación, están mintiendo hasta los dientes. Son peores que cualquiera de la izquierda. Esta ha sido mi experiencia. Y, sabes, estoy a favor de luchar contra la cultura de la cancelación, pero pongamos de nuestro lado a las personas que favorecen la libertad intelectual, y el movimiento conservador definitivamente no lo hace. Y sabes, esta pelea ha estado ocurriendo conmigo durante 40 años. Y realmente trabajan duro para asegurarse de que mi nombre nunca aparezca. Nunca revisan mis libros, aunque ganan premios, se traducen, etc. Y las únicas personas que me han tomado en serio son los marxistas y los conservadores disidentes, como los paleoconservadores, con los que ahora estoy agrupado. Pero al conservador, lo que yo llamo el establishment conservador, no le gustó mucho más que a nadie en la izquierda. Así que su pretensión de tolerancia, creo, es totalmente vacía. No creo que ninguna de estas personas, en serio. Y creo que tenemos que reconstruir el movimiento conservador en torno a un principio de libertad con tolerancia, y, por cierto, el movimiento conservador comienza en la década de 1950 de esta manera. Nunca es tolerante. Es un anticomunista a gritos. Se enorgullece de que no favorece la tolerancia intelectual. Y luego lo toman los neoconservadores, que se encuentran entre los seres humanos más intolerantes que he conocido. Así que el movimiento conservador tiene un registro de cómo el movimiento conservador de la posguerra es tan malo como el de la izquierda, a la que ataca. Poderosamente puesto, y creo que la gente ha visto en las redes sociales ejemplos de esta vigilancia exhibida por los llamados pensadores de derecha. ¿Cuál crees que es la principal amenaza que representas? ¿Por qué no abordar sus argumentos abiertamente y tratar de responderlos honestamente? No tengo idea de por qué me odian tanto. No soy un nacionalista blanco. ¿Cómo escriben sobre el tema de la raza? No soy anti-israelí. Tengo un yerno que es israelí. No sé por qué me odian tanto, pero lo hacen.
Y creo que esto puede ser atribuible al hecho de que nunca he estado de acuerdo con las líneas del partido. Como en algún momento de la década de 1980, pasaron de decir que Martin Luther King era un mujeriego comunista y demás, a convertirlo en un teólogo cristiano conservador para quien debemos reservar un día al año. Y dije, ya sabes, pueden haber exagerado One Direction antes. Ahora se están volviendo viejos, y luego todos se hacen cargo de la nueva línea del partido. Ya sabes, los comunistas en realidad tenían personas que abandonaban el partido durante el pacto soviético, nazi. Ya sabes, dijeron, ¿cómo puedes hacer esto? Ya sabes, Hitler era malo, ahora es bueno, ya sabes. Pero los conservadores habrían estado de acuerdo con eso, el rango y el padre. Comprarán cualquier cosa, la mayoría de estas personas. Y, ya sabes, tengo un amigo que murió hace unos años. Éramos colegas. Y escuchaba los canales de noticias republicanos todo el día, y decía, oh, dije, puedo adivinar lo que vas a decir hoy. Y podría. El partido se alineó con nosotros. Por eso no les gusto. No es porque sea un fascista o un racista o algo, o anti-israelí o lo que digan. Es porque no estoy de acuerdo con ellos. Y, ya sabes, creo que hay muchas personas que son canceladas que están en la derecha, que no son neonazis ni ninguna de esas cosas. Simplemente no están de acuerdo con las líneas de su partido. Y una vez que no estás de acuerdo con ellos, te cancelan por completo. Son mucho más exhaustivos que la izquierda. Desapareces, ya sabes, te dejan en un agujero de la memoria. Lo he señalado una y otra vez. Si intentan comprarme, probablemente podrían haber hecho esto. Ya sabes, hace 40 años, tuve 5 hijos. Ya sabes, tuve que pagar una casa. Ya sabes, quieres. Sería agradable. Evitaría ciertos temas. Pero lo que hicieron fue ir a la guerra contra mí. Parece que las personas de la derecha con columna vertebral están siendo eliminadas. Y tal vez por eso vemos una respuesta tan débil de la derecha a los problemas de hoy. Usted dice que la nueva izquierda interseccional funciona como un tren desbocado. Ceder cualquier terreno a la izquierda no hará que deje de rugir hacia adelante. Y, sin embargo, eso continuamente en las últimas décadas ha sido exactamente lo que ha hecho la derecha. Concede terreno, concede terreno. Sí, sí. No, eso es exactamente lo que he argumentado. ¿Sabes? ¿Cuándo vas a parar? Quiero decir, enciendo Fox News. Veo gays negros. Veo, ya sabes, lesbianas que defienden los derechos conservadores de los transexuales. Quiero decir, ¿hasta dónde vas a llegar para sembrar hierba en el otro lado? Y, ya sabes, dije que, ya sabes, esta es la llegada tardía. La izquierda que llega tarde en el sentido de que toman el control de las posiciones de izquierda donde hace 10 o 20 años, y lo llaman conservadurismo. Y siguen haciendo esto, pero, por supuesto, está sembrando terreno a lo largo del camino. Así que la pregunta es, ¿cuándo vas a parar? ¿Y cuándo vas a desarrollar una columna vertebral? ¿Cuál es la suposición en la respuesta de la derecha? ¿Por qué asumir que el apaciguamiento va a funcionar? Bueno, ¿crees que realmente simpatizan con la izquierda por debajo de todo? Creo que algunos de hecho simpatizan con la izquierda porque, ya sabes, crecieron y fueron aculturados, ya sabes, por la izquierda. Fueron a escuelas de la Ivy League y esto. Quiero decir, tengo 5 hijos. Todos son adultos, y la mayoría de ellos son de izquierda, ya sabes, y piensan que estoy loco. Y creo que el movimiento conservador simplemente representa una izquierda más moderada, pero no quiere reconocer el hecho de que no tiene nada en común con el conservadurismo de la década de 1950, excepto la intolerancia. Se han mantenido igualmente más intolerantes o se han vuelto más intolerantes de lo que eran en ese entonces. Así que creo que eso es parte de eso. Otra parte, creo, de por qué se han convertido de esta manera es que quieren la aceptación general. No quieren que los llames racistas. Ya sabes, escucho a estas personas en la televisión, en estos conservadores, no soy racista, ¿verdad? Tienes a una persona negra que diga que no eres racista. Te sientes mejor. Estas personas realmente no tienen columna vertebral. Sabes, no hay razón para decir esto. O, ya sabes, mienten sobre el movimiento de derechos civiles. El movimiento de derechos civiles fue todo bueno y de repente las cosas se pusieron mal alrededor de 2005 o 2006. Bueno, ya sabes, las cosas han ido en esta dirección durante mucho tiempo, argumentan mis libros. Y decir que estuvo bien hasta hace 5 o 10 años, creo que es confundir el problema. ¿Cuál cree que es el error fundamental que ha cometido la derecha aquí desde el principio?
Sí, creo que un error es la intolerancia y el anticomunismo obsesivo que recuerdo haber leído en el pasado cuando leía National Review en la década de 1960 o en los años 70. Eran buenos escritores, pero ¿por qué están tan obsesionados? Por supuesto, muchos eran comunistas en recuperación que se convirtieron en anticomunistas fanáticos, pero permanecieron tan totalitarios como antes. Creo que eso es parte del problema, y empezaron a purgar a la gente desde el principio. Me purgaron, pero comenzaron a purgar a personas en la década de 1950, algunas de las cuales conocía porque se oponían a su política exterior o no eran lo suficientemente anticomunistas o algo así. Así que la intolerancia está en su sangre. Y los neoconservadores son mucho más fanáticos y mucho más paranoicos que los paranoicos de la primera generación. Así que creo que esto es un problema. Luego decidieron que iban a moverse a la izquierda en todo para seguir siendo parte de la conversación política. Entonces, lo que hacen es comenzar a cortar a las personas que están en la derecha que disenten, tal como lo hicieron antes con las personas que no son lo suficientemente anticomunistas. Así que creo que todo lo que yo llamo conservadurismo de los medios de comunicación hoy en día es completamente corrupto. Creo que debe dejarse de lado y debe crearse un nuevo movimiento si queremos una derecha seria que se enfrente a la izquierda y luche contra la intolerancia izquierdista. Ahora, hay algunas personas allí, estoy seguro, que son perfectamente decentes, que simplemente son absorbidas por el sistema, pero es una conversación controlada con demasiada vigilancia. Y mienten sobre el pasado todo el tiempo. Y, ya sabes, solíamos bromear. Al final del día, están de acuerdo con la comprensión izquierdista de la historia estadounidense. Solíamos ser racistas, sexistas, todas esas cosas, pero ahora estamos bien. Sabes, lo hicimos bien, así que tienes que apoyar a nuestro lado. Bueno, casi aceptan la visión de la izquierda sobre el pasado estadounidense, por lo que puedo ver. Y creo que tienen que alejarse de ese hábito. Y creo que también tienen que entender que Estados Unidos era una república constitucional. No es una democracia global. No se basa en los derechos humanos, se basa en libertades históricas que están incrustadas. Y, por supuesto, la mayoría de ellos regresan a Inglaterra de todos modos. Y sabes, esa es la forma en que deberíamos entender. Creo que puede ser demasiado tarde para eso. Se han roto demasiados puentes o los hemos superado. Entonces, y, por supuesto, nuestra madre patria, Inglaterra, parece estar en peor forma que nosotros. Sí, eso es seguro. El comentario que hizo sobre los izquierdistas que se molestan cuando dice que no son marxistas fue realmente fascinante. Usted dice que la izquierda interseccional y su antifascismo son más radicales que cualquier izquierda marxista que la haya precedido. Correcto. ¿Qué hace que la izquierda interseccional y su antifascismo sean más radicales? Bueno, porque no solo está interesado en cambiar el sistema económico, ya sabes, lo que sería lo suficientemente malo como para vivir en un país comunista. O, ya sabes, incluso la Inglaterra de Clement Attlee no me agradaría mucho. Pero, ya sabes, estas personas quieren reconstruir totalmente la naturaleza humana de una manera de una manera nihilista, porque rechazan totalmente cualquier tipo de naturaleza humana fija, que ven como fascistas. Si digo que son hombres o mujeres, son fascistas, porque los fascistas creen en identidades fijas. Entonces, lo que quieren hacer es simplemente destruir todas las relaciones humanas tal como han existido hasta ahora. Esto va mucho más allá de cualquier cosa que los comunistas hayan intentado. Así que creo que son aún más radicales. Ciertamente son más radicales que Marx, ya sabes, que tenía un gusto muy tradicional por la música, la literatura, todo lo demás. Estas personas estaban abandonando la cultura. Entonces, ya sabes, para que no te dieran ni un ballet Bolshoi, quiero decir, no conseguirías nada con ellos. Pero, ya sabes, la gente que cancela constantemente, ya sabes, hasta que obtienen, ya sabes, la forma de radicalismo, el radicalismo sociocultural que quieren. Si el énfasis está en esta autonomía liberal radical, incluso la idea de tener sexo masculino o femenino se considera restrictiva y sofocante. Sí, es interesante que el Washington Post y el Guardian en inglés hayan atacado a Víctor Orbán en Hungría porque insistió en que los niños fueran registrados como hombres o mujeres al nacer. Y esto demuestra que es un fascista. Y no puedes creer las cosas que estás leyendo. Lo mencioné en mi libro. No puedes creer las cosas que estás leyendo.
Ahora estoy seguro de que Fox News dirá que no hay géneros fijos en aproximadamente una semana, ya sabes, para ponerse al día con la izquierda, entonces, ya sabes, encontrarán algún otro punto para distinguirse, como intervenir contra Putin o algo así. Tenemos esta gran tensión surgiendo entonces entre la clase gerencial de Burnham de las élites y luego la persona promedio, el movimiento populista, porque cada vez más casi todo el mundo va a ser llamado fascista, ¿no es así? Sí, casi el único grupo, por cierto, que siempre sobra son los comunistas. El hecho de que los comunistas sean homófobos o racistas no importa en absoluto, todavía los admiran. Ven a los comunistas como sus progenitores morales intelectuales, ya sabes, por lo que se irán. Así que siempre dicen cosas buenas de los comunistas. Pero, ya sabes, supongo que todos los demás están abiertos a cancelaciones, ya sabes, en esto, y los comunistas suelen estar muertos, no importan. Pero, ya sabes, las personas que están vivas, ya sabes, se cancelan. Pensé que era interesante. La ciudad de Berlín, bajo un gobierno de izquierda radical ahora, va a cambiar el nombre de las calles. Ahora, comenzaron por eliminar los nombres de personas que eran miembros del partido nazi. Fue hace años. Luego pasaron a las personas que sirvieron en el ejército alemán. Ahora están destituyendo a Konrad Adenauer porque permitió a exmiembros nazis en su gobierno. Por supuesto, la razón por la que lo persiguen es que era anticomunista. Cualquiera que fuera anticomunista está siendo cancelado. Así que esto es lo que los alemanes llaman Einumbenennung-Versuch, esfuerzo de cambio de nombre. Así que esto sigue y sigue, pero muy pronto todos serán cancelados, excepto tal vez Rosa Luxemburgo y algunos transexuales que tendrán calles con sus nombres allí. Simplemente sigue y sigue, ya sabes, nunca termina. Entonces, ¿dirías que la división primaria aquí es entre izquierda y derecha o es entre las élites y el populismo? Yo diría que son las dos cosas. Yo diría que la gente de abajo, en realidad en Estados Unidos, la clase trabajadora blanca es conservadora. Las élites son radicales. Y como mis jóvenes colegas, mi editor asociado escribió en un artículo, ahora vemos la contrarrevolución de la izquierda, ¿verdad? Porque la izquierda es la que está en el poder. Y lo que viste en el verano del amor fue a la élite izquierdista contraatacando a la clase trabajadora pobre y a los dueños de las tiendas. Ya sabes, la clase dominante es la izquierda despierta y las personas que van a la iglesia y tienen distinciones de género, etc., son miembros de la clase trabajadora. La llamamos la canasta de los deplorables, la de Hillary Clinton. Vivo entre deplorables. Todos mis vecinos tenían letreros de trompeta y demás. No quiero vivir en una gran ciudad entre intelectuales. El esfuerzo requerido para mantener esto, el control del lenguaje requerido, la deshonestidad verbal es inmensa. Y usted dice que los términos han llegado a significar lo que periodistas, políticos y académicos dicen que significan. ¿Por qué es eso y por qué importa? Bueno, es porque estas son las personas que nos gobiernan. Controlan los medios de comunicación. En un lugar como Alemania, dan forma al electorado. Los alemanes, que son alemanes y no italianos o algo así, votarán como les digan los responsables. Seguirán a la autoridad. Así que votan por estos locos izquierdistas verdes y el partido de la izquierda y los socialdemócratas que, ya sabes, favorecen todo tipo de experimentos sociales radicales porque, ya sabes, admiran a las personas que no son autoridad. Y una vez que se llega a posiciones de autoridad, y los medios de comunicación y los medios electrónicos en particular tienen un tremendo poder sobre nosotros, definen lo que significan las palabras. De nuevo, hay un término alemán de Deutungshoheit, que es, ya sabes, el punto más alto desde el que determinas el significado. Los conservadores usan este término para describir lo que está sucediendo, y estas personas controlan lo que significan las palabras, y cambian, como, ya sabes, podrías usar la palabra N si estuvieras haciendo una película, como, ya sabes, ves películas de Tarantino, están llenas de negros que se insultan y blancos que usan estos términos. Entonces, en cierto momento, esto se convierte en el peor crimen contra la humanidad, ya sabes, y luego, por supuesto, se usa de manera selectiva porque la gente de izquierda podría decir lo que quisiera. Pero luego te das cuenta de que Joe Rogan, que era partidario de Bernie Sanders, por cierto, tenía a alguien que estaba, ya sabes, en contra de los mandatos y los mandatos de las vacunas. Así que lo cancelan. Y es atacado por haber usado
usado la palabra N, no lo sé, hace 15 o 10 años o algo así como, bueno, quiero decir, los izquierdistas pueden hacerlo cuando quieran porque son de izquierda. Ya sabes, pueden usar la palabra maricón para homosexual. A nadie le importa. Ya sabes, se excusan cuando lo hacen. Estas prohibiciones lingüísticas se aplican de forma muy selectiva. Ya sabes, se usan contra personas a las que quieres cancelar. De vez en cuando lo usan contra personas de la izquierda que ocupan posiciones más bajas en su jerarquía. Ya sabes, no cuentan, así que dan ejemplo de ellos. Pero, ya sabes, las personas que tienen izquierdistas negros populares que están en posiciones de poder, o las personas que tienen programas de televisión, ya sabes, como The View. Creo que Whoopi Goldberg hizo algún comentario sobre el holocausto que escribí, y no sé si vieron mi artículo, diciendo que no solo estaba atacando a los judíos, estaba atacando a todos los blancos, diciendo, ni siquiera me importa. Ya sabes, estos blancos se matan entre sí. Creo que la suspendieron. Ella estaba realmente enojada y luego toda esta gente, ya sabes, en la CNN estaba diciendo, ¿cómo te atreves a hacer esto? Podrías imaginarte ya sabes, si incluso uno de estos conservadores cojos en Fox News dijera esto, a esa persona nunca se le permitiría. Probablemente tendrían que sacarlo, ya sabes, de Fox News y demás. Por lo tanto, existe un doble rasero en la forma en que se aplican estas prohibiciones. El punto que hizo sobre Rogan como partidario de Sanders es interesante porque el hecho de que Rogan se presente como de derecha en los medios actuales es muy revelador porque en realidad no es tan de derecha cuando le gusta cazar, pero eso es todo. Mhm. Correcto. Yeah, Sí, that's right. es cierto. Quiero decir, no I don't creo think he que ever haya expressed expresado right-wing puntos de vista views, de derecha, pero but trata de he does try interesar to a be la gente en interesting to su people on programa de his interview entrevistas. program. Sí. Al parecer, no tiene muchas esperanzas de poder reformar nada de esto. Usted dice que uno solo puede abordar su duplicidad y supresión de la libertad de expresión creando medios alternativos y luego instando a nuestros amigos a evitar sus servicios contaminados. No hay otro camino a seguir. Entonces, ¿qué pasos prácticos aconsejarías entonces? Porque creo que hay una creciente frustración por esto. La gente reconoce que realmente no hay otro camino a seguir. Well, Bueno, I creo think que we do tenemos have medios alternativos en los Estados alternative media in Unidos. the United States. Ahora, Now, la most of the mayoría de las people personas que han have creado esto created no son this personas de extrema are derecha. not, hard right-wing people, Son típicamente, typically, ya Fox sabes, News personalidades de personalities. Fox News, But, pero ya sabes, we los use them. usamos, Our nuestra magazine revista uses los them. usa. No lo They're ya quite happy sabes, to están let us felices de stay there. dejarnos quedarnos allí, But pero I creo que think hay que crear alternatives do have to be alternativas. created. Y, And ya I sabes, think creo que si if Twitter y Facebook y otros Twitter perdieran el and 50%, Facebook and ya others were to sabes, lose de sus 50%, usuarios, esto of their definitivamente tendría un users, efecto en this ellos. would definitely have an effect on them. I Creo think que they'd have to tendrían que alter their cambiar sus policies. políticas. I Creo que think los the demócratas en Democrats in los the United Estados States Unidos will take one recibirán hell una of a paliza beating in infernal en November. noviembre. The El problema problem es que is no I don't confío en trust the los Republicans at republicanos en all. absoluto. No creo que lo logren. Son como los británicos, Wet los conservatives conservadores in England. mojados en I don't trust Inglaterra. them. No confío en ellos. Pero But, ya sabes, at al least menos por for el the time momento, being, the la really izquierda crazy realmente left will loca be será replaced reemplazada por by los conservadores the más débiles, lo que creo que es conservatives, una mejora. which I think is an improvement. I mean, Quiero probably decir, Boris Johnson probablemente is way Boris Johnson better es un than poco mejor de lo que te espera en el the Labour Partido Party. Laborista en Inglaterra. Así So, que creo que al uh, final, la forma en que la I think in izquierda the será end, the way the derribada es a left través de will be una brought desunión down, interna. is through internal disunity. This is Esto what es I lo que argue. argumenté. Los The elementos elements que that make componen up esta this izquierda left are son tan so locos y tan crazy contradictorios and que so no tengo idea, contradictory ya that sabes, I have de no cómo esta idea, coalición puede how permanecer unida this para siempre. coalition can stay together forever. I Quiero mean, really, decir, what en do serio, Muslim ¿qué tienen en fundamentalists have común in los common with fundamentalistas musulmanes con las lesbianism? lesbianas? ¿O qué Or tienen en what do común los black nacionalistas nationalists have negros in con las common with personas transgénero? transgendered? Y And you si look at miras a los grupos dentro the de esta groups in this alianza, no alliance, I tengo have no, idea. I Creo think it que is se going to va a break up. romper. Ahora, Now, I hope espero it que se breaks up rompa before they antes de que lo destroy destruyan everything. todo. Creo que I la think the única only forma en way que that estos radicales these corporate capitalistas capitalists corporativos pueden ser radicals can be controlados es a través controlled de is through boicots mass masivos, boycotts, boicots organizados. organized El boycotts. The movimiento conservative conservador no lo movement will hará not porque do sería this because that demasiado would be too radical. radical. They're Siempre always dicen saying que we no shouldn't do deberíamos this. hacer esto. Well, the left Bueno, does this la all the izquierda time. hace esto todo el tiempo. So Para la why would you derecha, want to do si this? quieres You're a hacer esto, radical, never eres un talk to radical. you. No These te are hablarán. the Estas son limited las medidas measures I limitadas think que we can creo que use. podemos utilizar. At the Al end of the final del day, día, lo what que is va a going to cambiar la change the situación es que la izquierda situation se desmorone, is that the lo que creo leftist que falls hará apart, eventualmente. which I think it will do eventually. The La question is pregunta es when. cuándo. ¿Y And will quedará algo will del there otro be anything lado, left ya on the other sabes, side, para to pick up recoger los the pieces? pedazos? Entonces,
A largo plazo, eres optimista, pero a corto plazo, tal vez las cosas empeoren antes de mejorar. ¿Dónde puede la gente encontrar más información sobre su trabajo? He escrito 15 libros y probablemente cientos de artículos y hay muchas cosas. He publicado cosas en alemán, así que incluso algunas cosas en francés. Entonces, ya sabes, hay muchas de mis soluciones para que el movimiento conservador las ignore, lo que hace muy bien, por cierto. Bueno, con suerte, esto dirigirá a más personas a sus fascinantes ideas. Pondré los enlaces en la descripción del video para que la gente los encuentre. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y gracias por tenerme. De nada.